Bueno, los invito a que abramos nuestra Biblia en Romanos 13. Vamos a leerlo. Obviamente, al momento que vayamos predicando, vamos a ir leyendo un poco más. Pero les invito a que primeramente podamos leer completamente todo el texto para ir teniendo una idea de lo que vamos a ir hablando. Si tienen la versión Reina Valera de 1960, es la que vamos a leer a continuación. Y dice así, desde el versículo 13 del 8 al 14. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Poderoso y grande Dios, gracias, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias por permitirnos tenerla, Dios, porque cristianos de otras eras aún no tenían toda la revelación, pero aún creían en ti, Señor. Ayúdanos a nosotros que tenemos todos los recursos para creer, para llevar a cabo tu obra, Señor, y aún así fallamos. Ten misericordia de mí, Señor, y que sea solo tú hablando, Señor. Que sea tu palabra la que sea expuesta, Señor, y que seas tú glorificándote en toda medida de lo que se haga desde este momento hasta culminarlo. Te ruego que tu palabra pueda hallar cabida, Señor. Tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, voy a colocar esto por acá. Sí, voy a colocarlo por aquí, pero no se caiga. Bien. En el mensaje pasado, justamente, Murilo hablaba un poco acerca del mensaje pasado, fue el mensaje de Edwin, que fueron los versículos desde el 1 al 7 de Romanos. Allí nosotros vimos, o a través de este mensaje, mejor dicho, nosotros vimos cuál debería ser nuestra actitud frente a las autoridades. A que Dios ha designado autoridades y que Dios tiene un control absoluto sobre lo que sucede en el mundo que Él creó. También nosotros entendimos cómo debe estar dirigido nuestro corazón y que nosotros no podemos estar, digámoslo así, poniendo como salvador a un político, pero sí obedeciendo las cosas que Dios ha puesto por su soberanía en los países que vivimos o en los países en los que nos encontramos. También nos mostró cómo nosotros debemos orar y cómo podemos honrar a Dios en el entorno que nos tocó vivir, entendiendo que la honra no es algo que tiene que ver con la persona que recibe la honra, sino que la honra habla de quién la da. Hoy vamos a ver algo que tiene mucho que ver, valga la redundancia, porque estamos hablando del contexto de la ley. Ahora vamos a hablar de la ley de Dios, pero lo vamos a ver de una forma diferente, por así decirlo, para los que no lo conozcan. Amor y ley son conceptos que parecieran no ir de la mano, pero es que el reino de Dios es así. Generalmente las cosas que parecieran ser algo no lo son. Es decir, los primeros serán los últimos. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor.
Asimismo es en el reino de Dios con muchos principios. Siempre son paradojas, podríamos decirlo, o conceptualizarlas, que son todo lo contrario de lo que el mundo enseña como regla o como mandato. Pero hoy vamos a ver algo que es sumamente profundo y es el amor. Vamos a leer nuevamente el versículo 8 y nos dice así. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Generalmente este texto se puede malinterpretar muy fácilmente. Yo consideraría que capaz por personas que no son creyentes o que no tengan un conocimiento bíblico, puede entenderse, ¿no? Que puedan tergiversarlo, pero a veces se tergiversa en el mundo cristiano este texto. Y hay personas que obviamente pueden caer en el legalismo, en el extremismo de decir, bueno, los cristianos no pueden pedir préstamos, los cristianos no pueden tener tarjetas de crédito ni comprar en cuotas, los cristianos no pueden tener una hipoteca, tienen que comprar las cosas al contado. Es decir, si tú no tienes el dinero en tu cuenta y eres cristiano, si viste algo que necesitabas, tienes que comprarlo de contado. Esto no es lo que quiere decir. O sea, no caigamos en esa mala interpretación, pero lo comento porque sé que existen conceptos o a veces se puede caer en esta mala interpretación. Lo que nosotros no podemos hacer es no incumplir en el deberle a alguien. El fallar en este aspecto es el pecado que está intentando mostrar aquí. Si tú tienes un contrato, obviamente, donde tú estás comprometiéndote a hacer un pago regular, el cumplir ese pago regular obviamente va a evitar que tú peques, porque estás cumpliendo los términos que se establecieron en ambas partes. Y tenemos que recordar que estamos en el contexto de Romanos 13, está hablando acerca de las autoridades, es decir, todo esto que se puede manejar en un marco legal o civil, obviamente si nosotros incumplimos, nosotros obviamente estamos cometiendo no solamente un delito, sino un pecado. Pero veamos que, quedémonos tranquilos, podemos comprar cosas con cuotas sin interés, lo podemos hacer. Solo tenemos que cumplir las cuotas y lo que debamos hacer. Pero acá hay algo interesante que está haciendo Pablo. Hay una deuda en amarnos. Vamos a volver al texto nuevamente, no lo busquen ustedes, yo se los muestro por acá. Dice, no debáis a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Lo podemos poner o parafrasear de esta forma. Pablo estaría diciendo, no debáis a nadie, excepto el amarse los unos a los otros. Y es que es tremendo esto porque el amor para el cristiano es una deuda que no se termina de pagar. Es una deuda que no se va a completar nunca. Yo no le podría decir, tomé el ejemplo de Jonathan, pero justamente no pudo estar acá, pero yo no le puedo decir, por ejemplo, a Gabriel, yo te voy a amar a ti hasta el día en que tú colmes mi paciencia, hasta ese día yo te amo. O decirle, no sé, Manuel, el día en que tú y yo tengamos alguna diferencia, hasta ese día yo te voy a amar. Después de ahí, no esperes que yo te ame. Tenlo claro. Nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? O sea, entender que es una deuda y que está literalmente diciéndonos que es algo en continuo, nos quita el poder de nosotros decir hasta este punto te voy a amar. Y esto nosotros no podemos hacerlo con nadie. No podemos hacerlo con la esposa, con los amigos, con los hijos, con la familia. En ninguna esfera de nuestro ámbito en el que vivimos no podemos decirle a una persona, hay un contrato de amor contigo y hasta acá va a haber una relación de amistad con nosotros, va a haber una relación de amor. Veamos que no hay ninguna frontera que nos está poniendo acá el apóstol Pablo. No nos está diciendo, ok, ámense los unos a los otros, pero los que son del mismo país. Ámense los unos a los otros, pero los que son de la misma etnia. No vemos que nos está diciendo ningún tipo de discriminación hacia nadie. Está diciendo, ámense los unos a los otros. Y es hermoso porque está diciendo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ok,
estamos llegando a algo un poco profundo, por así decirlo. Es decir, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si nosotros venimos de todo lo que hemos visto en Romanos, podríamos decir, está raro un poco esto. ¿Cómo es esto que el que ama al prójimo ha cumplido la ley? O sea, un mandato cumple toda la ley. ¿Cómo es esto posible? Pero pasa también que nosotros podemos decir, bueno, o sea, tengo que amar a todas las personas, o acá está diciendo el prójimo. ¿Qué es eso? ¿Quién es el prójimo? Puede que nosotros no entendamos el concepto de prójimo, pero no hay mejor manera de entender el concepto de nuestro prójimo o de este concepto, sino que buscándolo en la misma palabra de Dios. Así que les invito a que abramos Lucas 10:25. Evangelio de Lucas 10:25. Y vamos a leer del 25 al 37. Y dice así. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. Entendamos que un intérprete de la ley era una persona que conocía de la ley de Dios en este tiempo. Decía para probarle. ¿A quién? A Cristo. Y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Cristo le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Otra versión dice, ¿cómo lo interpretas? Vean lo que dice esta persona. Dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente él está citando la Escritura en el Antiguo Testamento, pero él está usando palabras del mismo Cristo que había dicho anteriormente a esto. Vean cómo le responde Cristo. Le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiéndole, me encanta la forma en que Jesús respondía, porque es que no daba rincón para poder dudar. Vean lo que contesta Cristo. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y le dejaron medio muerto. Otras versiones nos dicen que era una persona judía. Esta persona a quien le hicieron esto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, y aquí nos vamos a parar en el 33, le voy a dar el contexto para que entendamos lo que Cristo le está diciendo. Vean, en el contexto de los fariseos y los escribas, el prójimo para ellos tenían un concepto de prójimo. El prójimo para ellos era alguien justo, a sus ojos. Pero las personas que eran consideradas por la sociedad y por ellos mismos malvados, pecadores, como publicanos, prostitutas, extranjeros y especialmente los samaritanos, debían ser odiados porque eran enemigos de Dios. Vean ahora lo que le dice Cristo con este relato. El 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cristo le dice a esta persona que le preguntaba, ¿quién pues de estos parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Nos queda duda de quién es el prójimo? Fácil. Volteamos la cabeza de un lado al otro y ahí vamos a encontrar el prójimo. El prójimo es todo aquel que nos rodee. Todo aquel que nos rodee. Sucede que el amor es algo difícil. Pudiéramos usar la palabra de ejercer, o de aplicar, o de dar a los demás.
Porque nosotros como seres humanos tenemos algo que se llama condición caída. Para que el que no sepa, la condición caída es desde que Adán y Eva pecaron, la muerte entró en el mundo y nosotros somos una creación caída. Es decir, nosotros no somos como Adán al principio, que no conocieron la muerte y que no tenían pecado y que el pecado no había entrado directamente en ellos y había hecho estragos de entre toda la humanidad. Cuando nosotros tenemos una condición caída o esta condición caída tiene esa característica de distorsionar todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros intentamos hacer bajo nuestras intenciones. Y es que la condición caída ha perjudicado la sociedad donde vivimos. Y si nosotros podemos hacer una observación muy rápida de la sociedad, si nosotros usamos la palabra amor dentro de la sociedad, no vamos a encontrar el amor. Es como que si nosotros tratáramos de buscarlo bajo la lupa del amor en la sociedad, no la vamos a encontrar. Vamos a encontrar otra palabra mucho, mucho más diferente, por así decirlo. Y es egoísmo. Generalmente nosotros, tú y yo, queremos usar a los que estén a nuestro alrededor para poder subir escalones en la escalera del éxito. Tú y yo nos queremos imponer como las personas más influyentes en nuestro círculo social. Si es posible, a veces hasta pisoteamos a las personas que están a nuestro alrededor para demostrarles que nosotros somos mejor que ellos. Vamos a bajar un escalón y vamos a revisar estos pensamientos. Este grupo de pensamientos que vimos ahora es un grupo, vamos a ver este grupo que está en un escalón más bajo. Y podemos pensar tú y yo, los demás no me importan, solamente importo yo no tengo metas ni propósitos en mi vida, pero aún así nadie puede meterse en mi camino porque saben que no pueden jugárselas conmigo porque van a tener problemas. Bajamos un escalón más. Y llegamos a la conclusión y decimos esta palabra que se ha metido mucho, a veces hasta en nuestro mismo dialecto como creyentes. Yo los odio a todos. No, yo no puedo estar ahí porque yo los odio a todos. No, es que yo odio a la gente. Sí, a mí no me gusta estar ahí porque yo odio a la gente. Y es algo que es totalmente cuestionable si somos creyentes, pero vamos a ver esto. Nosotros usamos la expresión bajar un escalón, donde veíamos que las cosas que estábamos describiendo eran capaz un poco más leves unas a las otras, porque pudiéramos decir, bueno, una persona que los odia a todos no es tan mala como una persona que pisotea a los demás para tener éxito en la vida, o le gusta avergonzar a los demás para quedar bien ante las otras personas. Podríamos pensar eso, ¿no? Pero no es así. No es así. A pesar de que nosotros lo veamos como un escalón, los dos siguen siendo iguales. Y usé la expresión escalón porque para nosotros entender cómo Dios quiere que nosotros amemos, nosotros tenemos que bajar los escalones en donde nosotros mismos nos hemos montado. Nosotros tenemos que evitar creer que somos superiores a todos, porque siempre el reino de Dios nos muestra la realidad que conocemos de forma invertida. Y es que el amor es entregarse y el amor es humillarse. Cuando nosotros vemos textos como 1 Corintios 13, que muchos de nosotros probablemente lo sabemos de memoria, y encontramos estas palabras que nos dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, lo cree, lo espera, todo lo soporta. A veces para nosotros puede ser como muy difícil bajar esto a tierra de una forma aplicativa, pero no hay mejor manera de hacerlo que tomarlo literalmente como nos lo está diciendo. Y es que a veces muchas verdades bíblicas no son difíciles de entender, sino de aceptar.
Cuando nosotros vemos cada característica, dice el amor es sufrido. Para que nosotros seamos sufridos, ¿qué tiene que pasar? O para que nosotros podamos sentir una compasión por el otro. Tiene que haber empatía, es decir, de nosotros o en nosotros no puede haber orgullo. Es decir, echamos el orgullo a un lado. Cuando dice que no tiene envidia, ¿qué significará en nuestra vida, en nuestra actitud? Que no debe haber envidia. Cuando no es jactancioso de jactarse o de sentirse grande por algo, ¿qué tiene que hacer ahí? Quitar la arrogancia. Cuando no se envanece o no hace cosas indebidas, ¿qué tiene que hacer? Quitarlo de allí. Vemos que va quitando. Porque es que el amor es despojarnos. El amor implica que nosotros debemos despojarnos. A veces no de cosas que realmente tenemos, sino de cosas que creemos o hemos aprendido. Para entender un poco más lo que es despojarnos, vamos a ver esta pequeña ilustración. Hablemos de Simeón. Imaginemos que había una pequeña aldea en un valle tranquilo, rodeado de montañas verdes, un río cristalino que serpenteaba a través de los campos de cultivo. Y en esta aldea vivía un anciano que se llamaba Simeón y era conocido por todos por su sabiduría y bondad. A pesar de su avanzada edad, Simeón se dedicaba cada día a ayudar a sus vecinos con labores. Siempre tenía una sonrisa y un corazón dispuesto a servir. Un día una gran sequía azotó la región y las cosechas de la aldea comenzaron a marchitarse. Los habitantes angustiados empezaron a preocuparse por el futuro, temiendo del hambre y la escasez. Sin embargo, en medio de la desesperación, Simeón continuaba con su labor, compartiendo su propia comida y agua con aquellos que tenían menos. Siempre repitiendo, el amor no conoce escasez, pues cuanto más se da, más crece en nuestros corazones. Un día, un joven extranjero llegó a la aldea cansado y hambriento. Estaba buscando refugio, pero los aldeanos estaban temerosos de perder lo poco que les quedaba y dudaron en ayudarlo. Pero Simeón, sin titubear, lo acogió en su hogar y compartiendo con él la mesa y dándole cobijo, lo ayudó. El joven, sorprendido con la generosidad de Simeón, le preguntó: ¿por qué compartes conmigo, un extraño, cuando apenas tienes para ti mismo? Simeón con una sonrisa respondió: no te debo nada, salvo el amor que nos une como hijos de Dios. Si puedo aliviar tu carga, mi corazón se llena de gozo, pues en el amor encontramos la verdadera riqueza que ni la sequía ni la escasez puede arrebatarnos. Simeón es un buen ejemplo de amor. Pero es que si vamos a hablar de ejemplos, nosotros tenemos el ejemplo más grande de amor. Y si hablamos que el amor es despojarse, obviamente ya sabemos quién es el más grande ejemplo de despoje. Cuando nosotros leemos Filipenses 2, 7 al 11, donde hablamos de que Dios no escatimó ser Dios, sino que se entregó por nosotros para poder salvarnos, y allí nosotros tenemos un ejemplo mucho más grande que el que cualquier ilustración nos pueda dar. Es allí donde podemos llegar a un ejemplo mucho más grande de qué hacer y cómo debemos ser. Ver el ejemplo de Cristo es un ejemplo de amor todo el tiempo. Porque Cristo, pudiendo destruir aún aquellos quienes estaban haciéndole daño, decidió pasarlo por alto, despojarse, porque tenía una misión clara. Tú y yo estamos en Cristo y nosotros debemos amar como Él amó. Nosotros debemos entregarnos como Él se entregó. Y esta entrega tiene que ser mutua entre nosotros como hijos del Señor. Ahora, yéndonos un poco más al texto, porque podemos entender un poco acerca de este concepto del amor y cómo Cristo es el reflejo más grande de amor para con nosotros. Pero, ¿cómo asociamos esto con lo que viene después? Dice
que amar al prójimo, con amar al prójimo nosotros hemos cumplido la ley. Y el versículo 9 dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo te pregunto algo. Este capaz es un concepto, el primer mandamiento capaz está difícil de verlo, puede ser, pero veámoslo igual en perspectiva. Si yo amo a mi hermano y mi hermano está casado, si yo amo realmente a mi hermano y amo a su esposa en el amor de Cristo, yo tendré deseos de hacer algo con su esposa. Si yo realmente amo a mi hermano, yo tendré deseos de matarlo. ¿En serio? No. Y ojo, porque acá pues nosotros podemos hacer como Pilato y lavarnos las manos muy fácilmente, ¿verdad? Sí, es como que yo nunca he matado a nadie, capaz en mi vida voy a matar a alguien, pero no nos olvidemos que la Biblia dice que cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces, poniéndolo así, si yo amo a mi hermano, ¿yo tendría deseos de aborrecerlo? ¿Sí o no? Si yo amo a otra persona, si yo amo a un desconocido, ¿yo robaría de esa persona? ¿Diría falso testimonio de él? ¿Codiciaría lo que él tiene? Y es fuerte porque acá nos está citando algo muy fuerte. Nos está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está diciendo que esta sentencia se resume acá. Pero nos dice que amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. Y nosotros, en todo lo que hemos visto en Romanos, los que nos han acompañado desde el principio, o capaz desde Romanos 6 en adelante, cuando nosotros vemos la ley, entendemos la ley, dice que, o llegamos a la conclusión totalmente certera y verdadera de que nosotros no podemos cumplir la ley, ¿cierto? Nosotros hemos dicho eso una y otra vez. El ser humano no puede cumplir la ley por sus fuerzas. Pero entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser entonces que el que ama al prójimo ha cumplido la ley? ¿Cómo puede ser entonces que si yo amo a mi prójimo, yo he cumplido todos los mandamientos? Y es que sencillamente a veces esto nos lleva a una conclusión. Pero de todas las conclusiones que nosotros podemos sacar, primero deberíamos hacernos una pregunta. Entonces, si yo no cumplo la ley, ¿yo realmente estoy amando a los demás? Porque ¿cómo sacamos lógica de estas dos verdades que están siendo encontradas? El humano no puede cumplir la ley. Pero si el humano ama a todos a su alrededor, a su prójimo, cumple la ley. Y esta es una respuesta que vamos a tener en el punto 3. Pero antes de ir a esa respuesta vamos a tener el contexto para que podamos irnos encaminando a esta respuesta, que probablemente muchos de ustedes ya saben. Pero antes de ir al versículo antes de ir a la respuesta de esto, vemos que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la sentencia que nos está citando Pablo, que realmente está tomando del Antiguo Testamento. Y antes de ir a ver esto más en profundidad, vamos a leer, yo les voy a leer por ustedes, Primera de Juan 2, 7 al 11. Dice, hermanos, os escribo mandamiento nuevo. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habías oído desde el principio. Sin embargo, os escribo uno nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, este está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz,
y en él no hay tropiezo. Y el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hay algo importante que nosotros tenemos que ver antes de pasar al punto 2 y terminar con esta sentencia de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros hemos escuchado esta palabra muchísimas veces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces nosotros caemos en el error o de pensar este concepto o de creer este concepto por haberlo escuchado. Nosotros decimos, bueno, aquí dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, yo necesito amarme a mí primero para después amar a los otros, a los demás, porque aquí me está diciendo que necesito amar a mi prójimo como a mí mismo. Tiene que haber un paso, es que yo me ame a mí mismo. Déjenme decirle algo, nosotros tenemos un doctorado graduado con honores en amarnos a nosotros mismos. En eso no hay duda. Todos nos amamos a nosotros mismos demasiado. Todos a veces tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos, mucho más alto del que realmente es. Así que si vemos la sentencia ya cumplimos una parte, entonces vamos a la otra. Ahora hay que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Nuestro punto 2 va a ir encaminándonos a las respuestas que estamos generando, a las preguntas que estamos generando poco a poco. Vamos a ver lo que dice el versículo 11 y 12. El versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Justamente Hadassah y Andrea cantaron una canción que habla específicamente de este versículo, y es que tiene mucho que ver con todo lo que gira en torno al amor y el cumplimiento de la ley a través del amor. Pero aquí pareciera que está tocando algo bastante peculiar, ¿no? Dice, el 11 dice, y conociendo el tiempo en que ya es hora de levantarnos del sueño. A veces nosotros, o muy recurrentemente nosotros conocemos a gente que hace cosas dormidas, ¿no? Es lo que generalmente llamamos como sonámbulos. Personalmente yo tengo el sueño muy ligero y yo a veces hablo dormido, pero como tengo el sueño tan ligero me despierto con lo que estoy hablando. Me ha pasado a veces. Pero cuando nosotros oímos a alguien que está haciendo cosas dormido, o escuchamos de alguien que dijo, no, tal persona estaba sonámbulo y se paró y empezó a caminar, o hizo X o Y cosa, no sé, fue a la cocina y empezó a comer. Las personas, cuando ven a alguien sonámbulo, no lo van a tratar como si estuviera en su juicio cabal, ¿verdad? No le van a decir, mira, necesito pelar estas papas, está dormida la persona, bueno, toma el cuchillo y empieza a pelar las papas, ¿no? Porque se va a hacer daño a él mismo, no tendría sentido. Necesita que la persona esté en su juicio cabal para poder hacer algo. De hecho, para poder ayudar a esa persona a veces hay que despertarla para que evite hacer o caer en algo o lastimarse o X o Y. Pero es que a veces así nosotros estamos en nuestra vida cristiana, engañándonos a nosotros mismos pensando que estamos despiertos. Y lo más tremendo es, como habíamos ilustrado ahora, todos a nuestro alrededor pueden darse cuenta que nosotros realmente estamos dormidos. Y es que nuestros frutos hablan de nosotros mismos y le gritan a los demás nuestro estado espiritual. La segunda parte nos dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y acá no se está refiriendo a la justificación, entendamos algo. Aquí no nos está diciendo Pablo, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, ahora necesito acercarme a la salvación, pero ya soy salvo. ¿Qué está pasando acá? Es como que espera, ¿qué está pasando aquí? No. Acá lo que está diciendo es que
La consumación de nuestra salvación se va a encontrar en el momento en que, valga la redundancia, nos encontremos con Cristo. Es decir, está diciendo, proyéctense en ver en que Cristo va a regresar. Proyectémonos en entender que el Señor va a volver. ¿Y por qué nos está diciendo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos una expectativa errónea acerca del regreso del Señor. Yo les pregunto algo, ustedes se van a contestar ustedes mismos. Si tú supieras que Cristo va a volver el próximo año, ¿tú vivirías tu vida tal cual la estás viviendo hoy en día? ¿Qué pasa si te digo que Cristo va a regresar, o si supieras que Cristo va a regresar en los próximos 30 días? ¿Cómo vivirías esos 30 días? ¿Exactamente igual como lo estás viviendo hoy? Haz un chequeo ahora. ¿Lo vivirías exactamente igual como lo vives hoy? ¿Harías las cosas que haces hoy? ¿Harías las cosas que dices hoy? ¿Te comportarías de la forma en que lo haces hoy? ¿Qué pasa si yo te diría, o digamos que supieras por alguna razón, que entendamos que nadie conoce el regreso del Señor, pero es una ilustración, entendámoslo acá de esta forma. ¿Qué pasarías si supieras que en las próximas 24 horas el Señor va a regresar? ¿Cómo vivirías tu último día de vida? Esto puede ser triste, pero primordialmente debe llevarnos a reflexionar. Primeramente, si nosotros estamos deseando el regreso de nuestro Señor, y si solamente estamos pasando el rato hasta que nuestra juventud pase, y bueno, cuando estemos ancianos, ahí veremos, y bueno, ahí vivo para la gloria de Dios. Después de que viva todo lo que necesito vivir, después que experimente todo lo que necesito experimentar, después que haga todo lo que quiera, bueno, sí, allá porque no sé cuándo Cristo viene. Hay veces donde experiencias muy fuertes pueden cambiar la perspectiva de las personas. Y yo creo que no hay experiencia más fuerte, hablando físicamente, de cambio para una persona que cuando una persona está al borde de morir. Yo no sé si a usted le ha pasado acá eso, de realmente estar al borde de morir, ¿no? Realmente al borde de morir. Hay veces que nosotros maximizamos nuestras situaciones y conocemos la vida de otras personas y decimos, wow, yo en mi vida a veces pasan tonterías donde me quiero morir y cuando veo la vida de otras personas digo, qué tonto soy. Pero cuando realmente nosotros el ser humano está a punto de morir, pueden pasar cosas que lo hagan chocar contra una pared. John Newton era una persona que nació en 1725 en Londres y su madre murió cuando él solamente tenía 7 años. Su padre era un capitán de un barco y lo llevó al mar a una temprana edad. Newton llevó una vida de marino de ese tiempo, que incluía la participación específicamente en la trata de esclavos durante muchos años. Él vivió una vida desordenada, llena de vicios, y era conocido por su comportamiento problemático y su falta de respeto por Dios. En 1748, cuando Newton tenía 23 años, su vida dio un giro drástico. Mientras estaba a bordo del barco Greyhound, una tormenta violenta lo azotó en medio del Océano Atlántico. La tormenta fue tan feroz que el barco estaba a punto de naufragar. Newton, que hasta ese momento se consideraba un ateo y burlón de la religión, se encontró en una situación desesperada. Durante horas luchó por mantener el barco a flote, pero en su angustia recordó las enseñanzas cristianas de su madre. En un acto de desesperación, Newton clamó a Dios por misericordia,
pidiéndole que lo salvara. Contra toda probabilidad, el barco sobrevivió a la tormenta y Newton quedó profundamente impactado por lo que él percibió como una intervención divina. John Newton es más recordado por haber escrito el himno que se conoce como el himno más famoso de todos los tiempos, que se llama Amazing Grace, que refleja la profundidad y la gratitud por la misericordia que sintió al ver sido aceptado y salvado por Dios. No tenemos que nosotros pasar por una experiencia como la de Newton para darnos cuenta de la realidad. No son las circunstancias los que tienen que llevarnos a tener un cambio. Es conocer al Señor, entender su misericordia y su inmenso amor, lo que tiene que hacerte cambiar de dirección. Haber sido librados y comprados nos tiene que llevar a un deseo de algo que les pido que no se malinterpreta. Nos tiene que llevar a un deseo de querer pagarle a Dios de alguna forma lo que Él hizo por nosotros. Entiéndase esto. Nosotros no podemos pagarle a Dios ni podemos pagar nuestra salvación, pero nuestro deseo tiene que ser casi como querer pagarle a Dios por la misericordia que nos ha dado a nosotros, siendo inmerecedores. Y puede ser triste, pero nuestra conducta y nuestra forma de vivir, si no tiene ese deseo, si es totalmente indiferente a la entrega que hizo Cristo y al deseo de entregarlo a todo por nuestro Señor, si tú eres indiferente a esto, plantéate una realidad. Tú no eres creyente. Tú no eres creyente. Si tu corazón no tiene un deseo de entregar tu vida por el Señor, tú no eres creyente aún. El versículo 12 nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Es una forma bastante poética que Pablo está usando para representar el odio y el amor. El temor del amor, el mal del bien. Dice: desechemos pues las obras de las tinieblas, que es una orden directa que está haciendo en este versículo, y relacionado con el punto 1, que hablábamos que el amor es despojarse, es desprenderse. El mundo nos enseña, haciendo a colación con el punto 1, el mundo nos enseña maneras de tener éxito, de ser de influencia, pero la palabra no nos enseña eso. Cuando nosotros encontramos nuestros conceptos ante la luz de la palabra del Señor, cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos a la luz de la palabra del Señor, las cosas que hacemos, nuestro carácter, nuestra vida, nosotros necesitamos olvidar y reaprender. Porque los principios de vida que tiene un seguidor de Cristo no son los que se dictan en la calle, son los que se dictan en su palabra. Son los que están acá, no los que puedes aprender afuera. Y sí, las experiencias van a usar gran parte de tu vida. Puedes pasar experiencias traumantes, puedes pasar situaciones difíciles, pero si no buscas la verdad acá, las experiencias van a pasar por ti, por encima de ti. Y nunca vas a entender lo que Dios necesita que tú entiendas. Nunca vas a amar a las personas como necesitas amarlas.
esta última parte dice, vistámonos las armas de la luz. Y no es solo como, o sea, lo que quiere decir el texto no es solo como quitarnos algo y ponernos algo fácilmente o como hacemos habitualmente. No se trata de vestir las armas de la luz, no es algo que nosotros estamos haciendo de una manera, digámoslo, superficial. Generalmente cuando nosotros, no sé, salimos y está lloviendo, nosotros llegamos a casa, capaz la campera, la chaqueta, la chamarra, como la llamemos, está mojada, nosotros nos las quitamos más en invierno, nos las quitamos y nos ponemos algo seco porque nos podemos resfriar. Si está manchada o si, no sé, un pajarillo de la creación de Dios hizo una obra artística dentro de ella, nosotros llegamos, nos las quitamos y tratamos de lavarla, ¿no? Nuestra reacción ante algo que no está bien puesto en nosotros o algo que está sucio, que nosotros sabemos que, no sé, puede traer alguna enfermedad, nuestra relación es quitarnos y ponernos algo nuevo. De hecho, está muy bueno el tapaboca que traje porque nos da relación con el COVID, porque el COVID nos marcó mucho en hacer cosas que habitualmente no hacíamos. Yo no sé si a ustedes les pasaba, yo les confieso, yo sí lo hacía. Yo llegaba a la casa, me quitaba la ropa, la metía en una bolsa, después la metía a lavar y me lavaba las manos, esto, lo otro. Había amigos que llegaban a la casa, o sea, yo llegaba a la casa de ellos y uno compró una especie de aspersor con alcohol y hacía una especie de desinfección y todo era una zozobra, todo era un miedo. Pero nosotros lo que hacíamos era quitarnos algo, lavarnos, quitarnos porque podíamos enfermarnos. Y bueno, en el tiempo del COVID podíamos morir, ¿no? O sea, era lo que nos decían, o sea, era lo que podía pasarnos si capaz nos contagiábamos y la enfermedad podía mutar muy fuertemente. Pero así como nosotros nos quitamos estas cosas, así como nosotros capaz nos lavamos las manos, ¿qué cosas nosotros necesitamos quitar de nuestras vidas? ¿De qué cosas nosotros tenemos que sacar que está en nosotros? ¿Qué cosas están manchando nuestras manos que necesitamos limpiarlas? Cuando nosotros queremos diluir el mensaje del Evangelio, cuando nosotros queremos, capaz no llegar al extremo de vivir una doble vida, pero de vivir un falso cristianismo, nosotros estamos atentando directamente a lo que conocemos. Cuando nosotros aborrecemos a nuestros hermanos y no amamos a nuestro prójimo, nosotros estamos echando por tierra todo lo que estamos aprendiendo. Nuestro último punto se llama cubiertos por la luz del amor. Y está basado en los versículos 13 y 14, pero primero vamos a hablar del 13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias o en contiendas y envidia. Acá hace nuevamente una representación del día y la noche, de la luz con la oscuridad, de la bondad y la maldad. Pero está empezando a dar unas características bastante específicas. Y antes de ir a profundizar en estas características, les hago una pregunta. ¿Tú crees que reflejas a Cristo? ¿Tú crees que tu carácter refleja al Señor? ¿Qué pasaría si
yo le pregunto a una persona, o ustedes le preguntan a una persona de mi círculo social, de mi trabajo, de mi casa, de cualquier círculo social, ¿cómo somos? ¿O cómo soy? ¿O cómo eres? Y le haces esta pregunta, ¿tú crees que Hannah es una persona mansa? Y capaz un amigo de Hannah diga, mansa, sí, humilde, sí, que busque la paz, sí, que corrija las cosas cuando están mal y que no las pase por alto, que sea un ejemplo. ¿Será? ¿Será, Hannah? ¿Qué pasaría en su caso si esto sucede? Peor aún, ¿qué pasaría si le preguntamos o si te pregunto, ¿cómo tú crees que la gente te ve? Tomo ese concepto y voy y pregunto en tu círculo social, ¿cómo eres? ¿Cómo es Tiago? Y cuando enfrente esos dos conceptos, ¿qué va a pasar? Solo usted sabe. ¿Serán los mismos? ¿Será exactamente lo mismo? Vea que la Escritura dice, andemos como de día, honestamente. Y es que la honestidad no es algo que solo se refleja hacia adentro. Nuestra honestidad se refleja mucho más fuera de nosotros. Se refleja mucho más con nuestras actitudes hacia los demás. Si realmente nosotros somos personas honestas, no sería muy buen ejercicio preguntarle a una persona si es honesta. Es mucho más certero preguntarle a las personas de su alrededor si realmente lo es. Y ahora se va a una serie de pecados que podrían parecer para nosotros bastante explícitos y fuertes. Antes de ir a cada uno de estos pecados, vamos a entender un poco. Pablo está hablando en el contexto de Roma. Según la historia, nosotros sabemos que Roma era un imperio que tenía demasiados excesos. No sé si la palabra está bien dicha porque exceso ya es algo superlativo, por así decirlo, pero tenían excesos de todo tipo. Excesos de hacer desórdenes, excesos de hacer fiestas que no terminaban muy bien, excesos de hacer muchísimas cosas. Ustedes podríamos ir viendo explícitamente cuáles eran las cosas que hacía Roma, pero creo que muchos de nosotros los conocemos. Pero ahora vamos a ir a la Escritura. Vea que nos dice la Escritura. Nos dice primero, no en glotonerías ni borracheras. Y nosotros pudiéramos decir, bueno, glotonería y borrachera no es algo que nosotros hagamos, ¿verdad? O sea, ya bajé un poquito de peso y ya no como mucho tampoco, no me atraganto de comida y, o sea, yo no bebo alcohol, o sea, eso conmigo, nada que ver. Pero la glotonería y la borrachera, capaz la borrachera sí pueda establecerse en un contexto específico con el tema de una bebida alcohólica, pero la glotonería lo que habla es de falta de autocontrol. En términos bíblicos, falta de dominio propio. Te hago una pregunta. ¿Tú pierdes el control fácilmente? ¿Será que falta esto para hacerte perder el control en cualquier situación? ¿Será que tienes dominados las cosas que comes, las cosas que ves, las cosas que haces?
Lujurias y lascivia. La lujuria tiene que ver con un deseo sexual desordenado. Y acá justamente entramos en dos parámetros porque es interesante cómo el Espíritu Santo inspiró a Pablo para dar estos dos términos exactos. Lujuria. Hombres, ¿qué están viendo sus ojos? ¿Y al salir a la calle? ¿Cómo estás viendo a tus hermanas en la fe? ¿Cómo ves a las mujeres que no son creyentes en la calle? Recordemos que el mismo Señor fue muy específico. Y Él dijo que cualquier hombre que codicie, vea a una mujer y la codicie en su mente, ya adulteró en su corazón. Así que ven tus ojos, hombre. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué ve? ¿Qué hace tu mente con lo que ve? Ahora habla de las lascivias y significa permisividad, desorden, en el abandono de todo freno que haya, es decir, un desenfreno total. También representa lo sucio, lo degradante, lo lujurioso, lo obsceno. Mujeres, ¿qué estás vistiendo? ¿Qué usas? ¿Te estás vistiendo para ti o para los ojos de los hombres? Y si me contestas, estoy vistiéndome para mí, bueno, estás mal también. Porque los que fuimos comprados por Dios, ya no vivimos para nosotros. Vivimos para aquel que nos compró y nos redimió. Contiendas y envidia. Puede que en los pecados anteriores nosotros digamos, bueno, estos pecados no afectan directamente a otra persona porque no estoy perjudicando directamente a otra persona. Estoy perjudicándome a mí en mi pecado y estoy ensuciando mi alma. Pero no estoy haciéndole directamente daño a otra persona. Pero nada se escapa acá. Contiendas y envidia. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Eres de bendición o nadie te soporta? No se puede interactuar contigo porque todo termina en una discusión o una pelea. ¿O eres de las personas que no acepta corrección de sus hermanos porque no me pueden corregir porque yo estoy bien? Y todo esto que acabamos de decir se puede entender de los no creyentes. Las personas que no tienen al Señor se puede entender porque nosotros entendemos que el estado no creyente es ser esclavo del pecado, pero esto no puede permitirse en nosotros. Ahora con las envidias, ¿tú celebras los triunfos de tus hermanos? ¿Realmente tú sientes alegría cuando alguien aprueba un parcial y tú no lo haces? ¿O cuando alguien tiene un ascenso en el trabajo que tú consideras que debieron dártelo a ti? ¿O le dieron un aumento a alguien que tú pensabas que era para ti? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y es que todo esto está hablando del carácter. Nosotros podemos vivir fingiendo algo que no somos, pero tarde o temprano esto va a explotar y solo va a mostrar lo que verdaderamente nosotros somos. A Dios no lo podemos engañar nunca. Y el 14, aunque no lo pareciera, aunque pareciera ser un versículo tan pequeño, engloba
todo lo necesario en toda esta enseñanza. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Acá Pablo está haciendo una partición de este versículo. O sea, primero nos está diciendo, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y esto es lo que va a dar respuesta a las interrogantes que hemos ido haciendo a medida que hemos avanzado en el mensaje. Este vestido no es una ropa cualquiera, no se refiere a decirnos que nos vistamos como Jesucristo, que vamos a agarrar literalmente y bueno, me voy a poner una túnica porque me voy a vestir como Cristo y voy a salir en la calle con una túnica. No se refiere a eso, en el caso extremista. Ahora, en el caso espiritual tampoco significa que el creyente va a coser una vestidura parecida a la de Cristo. Para que los demás digan, bueno, no sé, puede ser. Está diciendo, vestíos del Señor Jesucristo. Y sé que es algo difícil de poder entender o bajar a tierra, pero veámoslo de esta forma. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un matrimonio o de ir a un evento de gala. Y nosotros obviamente tenemos que vestirnos para la ocasión. No vas a llegar a un matrimonio en unos jeans rotos y con unas ojotas, ¿no? Es donde hay dress code o código de vestimenta. Y es que cuando nosotros aún nos ponemos esa ropa, aún nuestra actitud cambia. Usted no se ha puesto un smoking o un traje. Usted no está en el traje y se anda arrastrando y tirándose así y sentándose en cualquier cosa o comiendo un helado acá y bueno, no importa, que se caiga y después vas a ir al matrimonio así y te vas a parar así con todo. No, ¿verdad? No tiene sentido. ¿Ven el sentido que se refiere el vestir algo? No estamos diciendo que es algo falso, o sea, no es que el traje te transforma y pretendes ser otra persona porque tienes el traje puesto. No, es que estás cuidando la imagen que tienes porque fuiste llamado a un evento que requiere que estés así. Pues así un poco se refiere a esto, vestíos del Señor Jesucristo. Es algo que sí va a cambiar lo que somos. Es decir, porque cuando te vean a ti, no van a ver a Baltasar. Van a ver a Cristo reflejado en Baltasar. Cuando vean a Lucas, no van a ver a Lucas. Van a ver a Cristo reflejado en Lucas. Y puede que nosotros digamos, bueno, pero la gente no va a decir eso. La gente no va a decir directamente Cristo. Sí, pero nuestras actitudes van a hablar. Y con esto no estoy diciendo que la predicación con el ejemplo es la única predicación que tenemos que dar del Evangelio. No, pero lo que nosotros hablamos tenemos que vivirlo. No tiene sentido de que nosotros estemos rodeados acá sábado a sábado diciendo un montón de cosas y que nuestra santidad se acaba al cruzar la puerta del templo, del edificio. Que nosotros estemos acá por un círculo social o porque, bueno, no tengo amigos y aquí, como son cristianos, me aguantan y bueno, aquí estoy porque afuera no puedo tener amigos. No se trata de eso. No. Se trata de lo que somos. Y cuando Pablo está diciendo, vestíos del Señor Jesucristo, está diciendo, pónganse, de alguna forma, pónganse el carácter de Jesucristo. Si tú amas a los demás, tú estás vestido de Cristo. Tú tienes su carácter. Si tú ayudas y corriges a tus hermanos, tú tienes el carácter de Cristo, porque el amar también es corregir. No sé si ustedes han escuchado esta ilustración del ciego, pero si nosotros estamos en una montaña donde sabemos que hay precipicios de todo tipo, y nosotros vemos que una persona ciega está caminando muy rápidamente hacia un acantilado, nosotros decimos, bueno, sí, es su vida, yo no me meto. Que él haga lo que él quiera. Nosotros no vamos a reaccionar de esa forma. Si nosotros sabemos que es una persona ciega y que no puede por su fuerza, por su propio ser, ver que hay un acantilado, nosotros vamos a gritar, mira, para, o vamos a correr y lo vamos a tomar. Porque aún así, si nosotros decidimos no hacer nada,
y esa persona pierde la vida, muy seguramente usted vaya preso. A los que saben leyes, creo que esto se llama homicidio en tercer grado, donde por omisión nosotros no hicimos el bien. Imagínense, en la ley del mundo, ¿qué más en la ley de Dios? Donde si nosotros, por no generar un momento incómodo, bueno, dejamos que esta persona, este hermano en Cristo haga lo que haga, bueno, después Dios va a tratar con él. Bueno, esta persona, sí, bueno, sí, ya fue. No. El amar implica también llevar las cargas de los unos a los otros. Y el último dice, no provoquéis los deseos de la carne. Nosotros aprendemos de las experiencias, como habíamos hablado anteriormente. Y las experiencias no son algo que nos hace inmune a las situaciones. No es que nosotros de pequeños o de grande, capaz le pasó, vio la hornilla de la cocina, estaba el fuego ahí, metió la mano, te quemó, y después dices, bueno, ya yo aprendí, ya yo me quemé con fuego, ya yo tengo esa experiencia. Es decir, yo voy a volver a poner la mano y voy a prender el fuego porque como tengo la experiencia no me voy a volver a quemar. Así no funciona, ¿verdad? Me hizo daño, no puedo volver a poner mi mano en el fuego, porque me voy a quemar. A veces nosotros tendemos a jugar con las situaciones que nos rodean y a pensarnos o hacernos los fuertes, pensando que nuestro nivel espiritual es alto y yo no voy a caer eso. O sea, yo puedo empezar a ver, sí, este contenido y eso no me va a llevar a mí a hacer nada, a pensar nada. Esta mente está blindada. No pensemos que seamos la excepción. O voy a entrar en este tipo, yo soy de los cristianos que, no sé si han escuchado esta expresión, esto fue de un Reels, pero fue de algo que yo escuché hace mucho tiempo. Los cristianos vengadores, ¿no escucharon eso? Son los cristianos que buscan la tentación para vencerla. Es un disparate total. No nos expongamos a las cosas en donde sabemos que el Señor necesita aún trabajar en nosotros, en donde aún tenemos debilidad. No nos sobreexpongamos a las cosas que nos van a llevar al pecado. Porque el día que tú más fuerte eres, ese día es el día en que más débil eres. Sucede que nosotros, y esto viene mucho a contestar el por qué o cómo podemos amar. Nosotros tenemos una característica bastante peculiar, todos nosotros. Nosotros desayunamos, tomamos una pequeña merienda, almorzamos, puede que tomemos otra meriendita, cenamos y nos acostamos a dormir. O puede que usted sea una persona más conservadora, no desayuna, almuerza, una merienda y la cena. O solamente almuerza y la cena, o desayuna, almuerza y cena. De cualquier forma, todos los días usted necesita comer algo. O lo hace, o me equivoco. ¿Hay alguien aquí que desde que nació no comió nada? No va a estar vivo, ¿verdad? ¿Qué le pasa al que no come? Muere, ¿cierto? Pues nosotros tenemos una constante alimentación del cuerpo, el cuerpo alimentando, y el alma en ayuno. El alma que aguante, comida para el cuerpo, y el alma está en ayuno. Y es que nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu, tener comida espiritual constantemente, porque vestirse del Señor no solo implica o no es algo que va a pasar solamente porque somos creyentes, no. Nosotros debemos habituar una vida en servicio al Señor, y parte de esa vida en servicio al Señor es atender al Señor.
Y atender a nuestro Señor es buscarle. Y el buscarle te va a alimentar. Tú puedes tomar todas estas enseñanzas que dijimos. Bueno, no hay que aborrecer, no hay que hacer esto, no hay que tal. Listo. Y esto vas y lo pegas en tu habitación. Y dices, con esto yo voy a amar a mis hermanos. Y con eso, por consecuencia, yo cumplo la ley. Listo. No es así. Porque como llevamos a la pregunta, ¿puede el ser humano cumplir la ley? No. Entonces, ¿puede el humano amar a su prójimo como a sí mismo? ¿Podemos realmente nosotros, y disculpa que haga la redundancia, nosotros podemos amar genuinamente a los demás por nuestras fuerzas? Imposible. Porque si lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, vamos a ver los mil y un defectos, porque somos expertos en encontrar defectos de los demás, pero cuando nuestros ojos ven el espejo, ahí se quita el superpoder de ver defectos. En el espejo no hay defectos, pero quitas el espejo y ves a otra persona y hay muchos defectos. Pues sin Cristo, si Él no está en nuestro corazón, si su Espíritu no está obrando en nuestro corazón, si Él no nos está transformando y a través de la palabra, porque creyendo que nosotros estamos siendo transformados sin exponernos acá, ¿de qué transformación estamos hablando? ¿De lo que nosotros pensamos o creemos que es Dios? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es creando un Dios falso. Porque cuando nos vemos y nos encontramos con su verdad y su verdad dice, esto no está bien lo que estoy haciendo. Necesito cambiar. ¿Pero por qué te das cuenta? Porque su palabra te lo va a enseñar. Porque exponerte más, porque alimentar más el alma va a llevar a que tú conozcas más a tu Señor. Y cuando tú conoces más a tu Señor, y cuando tú realmente conoces al Señor y tú alimentas más el alma, tú estás dejando de alimentar la carne. Y ojo, no se malinterprete esto. No es que vas a dejar de comer. No nos vayamos a los extremos. No busquemos un estado neutro. Bueno, si dejo de comer y dejo de alimentar el alma, estoy en un estado neutro, no hago ni lo uno ni lo otro. O sea, no estoy ni amando a mis hermanos, pero tampoco los estoy odiando. No estoy haciendo ni lo uno ni lo otro. No existe punto neutro. El punto neutro los creamos nosotros en nuestra mente para intentar engañarnos. Es hacer o no hacer, y no hacer es incumplir. Pero si nosotros no dejamos que Cristo actúe en nuestras vidas y que nosotros podamos rogarle al Señor, es rogarle al Señor, porque en nuestra fuerza no vamos a poder amar a los demás como Él quiere. Pero cuando nosotros roguemos al Señor y podamos alimentar mucho más el alma, nosotros vamos a poder ir consecuentemente amando a los demás. El amor es una luz que ilumina la oscuridad y puede parecer muy poético, pero a veces las mismas circunstancias nos muestran el impacto de las verdades bíblicas. Cuando una persona está perdida, generalmente cuando son niños, nosotros vemos una noticia y generalmente tenemos el deseo de que se encuentre, ¿verdad? Porque a veces pensamos qué debe estar pasando ese niño, qué debe estar sufriendo. Y ahí estamos viendo una muestra de amor, ¿no? Les voy a ilustrar, esta es la última ilustración, cómo el amor es una luz. Esto es muy probable que nosotros lo hayamos visto porque es un suceso que ocurrió recientemente. En 2018, 12 niños de un equipo de fútbol llamado Wild Boars y su entrenador entraron en una cueva en Tham Luang, en el norte de Tailandia. No sé si alguno lo recuerda. Sin que lo supieran, una intensa lluvia comenzó a inundar la cueva en donde se encontraban y bloqueó la salida, atrapándolos en su interior. A medida que el agua subía, se vieron obligados a retroceder más y más,
retroceder más y más, hasta el punto en que al retroceder tanto se quedaron en completa oscuridad. Durante 9, escuche bien, 9 días, los niños y su entrenador permanecieron en completa oscuridad, sin comida y con una cantidad limitada de agua potable. Estaban rodeados de una oscuridad completa, pero tenían la esperanza de ser rescatados. Mientras tanto, fuera de la cueva, un equipo internacional de expertos en rescate de cuevas, buzos y militares de varios países se unieron para poder salvar a los niños. Uno de los mayores desafíos era cómo llevar luz para guiar a los niños hacia la salida. Y los rescatistas decidieron entonces llevar linternas y luces de buceo, que no solo le permitían a los niños encontrar a los niños en la oscuridad, sino también guiar su camino de regreso a la entrada de la cueva. Cuando los rescatistas finalmente encontraron a los niños, les dieron alimentos, bebidas y luz. Los niños, debilitados por la experiencia, los niños tuvieron que confiar plenamente en los rescatistas para guiarlos a través de la cueva inundada. Y con la luz en las tinieblas y las luces de buceo, los niños y los rescatistas pudieron caminar y nadar juntos, siendo guiados por el haz de luz que iba enfrente. Avanzando paso a paso, lograron encontrar la salida y fue un proceso muy arriesgado, peligroso, pero la luz fue crucial para guiar su camino. Sin la luz de la linterna y de las luces que tenían los rescatistas, nunca hubieran podido rescatarlos. La luz del amor del Señor es algo que va a iluminar tu vida. Y como dice la misma palabra, valga la redundancia, la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Si nuestra vida está iluminada, nosotros podemos caminar, pero si hay completa oscuridad, obviamente nos vamos a caer. Si nosotros no le rogamos al Señor, transforma mi vida, Señor, cámbiame y ayúdame a obedecerte, nosotros jamás vamos a poder amar genuinamente a las personas. Y esto nos lleva a 2 conclusiones importantes. Si tú no eres cristiano y tú no conoces al Señor, hoy es una excelente oportunidad, porque Dios se está dando a conocer a través de su palabra. Y el amor es algo que caracteriza a nuestro Dios, porque teniendo todo el poder para eliminarnos, decidió amarnos y rescatarnos. Y ese rescate que estás oyendo hoy, amigo, puede llegar a tu vida. Pero si eres cristiano y de todo lo que hablamos, tu vida no refleja el amor, haz una pausa. Replantéate. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo conmigo? Y si tú eres una persona que está intentando amar a los demás, pues fortalezcámonos los unos a los otros. Ayudémonos los unos a los otros. Porque el amar siempre se refleja hacia afuera. Si tú ves que un hermano tuyo está naufragando en su viaje del seguir al Señor, no te quedes estático. Háblale, pregúntale. Pero no dejemos de amarnos siempre los unos a los otros. Porque algo muy importante que Cristo dijo, y es interesante porque podríamos anotarlo como una respuesta a una pregunta que puede venir a nuestra mente. ¿Cómo sabemos que somos discípulos del Señor? Cristo mismo dijo, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. No hay otra.
No es tanto porque prediquemos, digamos que hay que hacerlo, pero solo si nos amamos los unos a los otros, somos realmente discípulos de nuestro Señor. Padre poderoso, gracias. Porque tu amor es incomparable, Dios. Porque tu gracia es inmerecida, Padre. Porque a pesar de que a veces las enseñanzas son duras, nos muestran nuestra realidad, Señor. Porque muchas veces nosotros no entendemos la magnitud del pecado en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, a conocerte más. A que esa luz del amor pueda resplandecer en nuestra vida. Y que esa luz pueda también alumbrar a los que nos rodean. Dios mío, te rogamos que con esta palabra tan práctica nosotros podamos anhelarte y buscarte más, sabiendo y entendiendo que nada podemos hacer sin ti. Dios mío, te ruego que nos ayudes a todos a amarnos los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a corregirnos los unos a los otros, para que podamos seguir creciendo. Gracias, Señor, si en este momento había una persona acá o varias que no son creyentes. Gracias por tu misericordia, porque nos muestras tu palabra, Señor, en todo momento y nos permites conocerte. Ayúdanos a nosotros los creyentes a seguir repitiéndonos el Evangelio constantemente y a ir profundizando en él, para que en ningún momento de nuestra vida lo olvidemos. No olvidemos tu entrega, tu amor para con nosotros y tú como el más grande ejemplo de amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.